Bueno, ok, perfecto. Nuestro ponente de hoy es el profesor Rafael Eduardo Dávila Cárdenas. Él es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en ingeniería agrícola en la Universidad de Florida Gainesville. Como actividad docente, tiene el escalafón de profesor titular de pregrado y posgrado, adscrito al Departamento y al Instituto de Ingeniería Agrícola. Ha sido y ejercido la jefatura de las cátedras de mecanización agrícola, sistemas de energía en la agricultura y maquinaria para la producción agrícola. También ha estado ocupando importantes cargos como el de director del Instituto de Ingeniería Agrícola, coordinador de la asignatura Planificación y Administración de Maquinaria Agrícola, director del Centro de Estudios y Pruebas de Maquinaria Agrícola, director de la Escuela de Ingeniería Agronómica y decano encargado. Ha sido coordinador de la comisión organizadora y del comité académico del curso de posgrado de Ingeniería Agrícola, tutor de múltiples tesis de pregrado y posgrado. Tiene publicaciones muy importantes, alrededor de 40 artículos, producción intelectual importante, extensa, de 40 artículos en libros, revistas técnicas y científicas, en las áreas de agronomía, ingeniería agrícola, mecanización, salud, educación y economía agrícola. Es autor de un texto utilizado por estudiantes de pre y posgrado que trata los diferentes aspectos de lo que es la mecanización en los procesos agrícolas. Ha actuado como jurado, evaluador y árbitro en numerosos eventos de premios, jurados, de tesis, en maestría, de trabajo, otros tesis de doctorado, trabajos de ascenso, proyectos y publicaciones arbitradas. En cuanto a, tiene un distinguido desempeño académico. Es académico con la categoría de miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. En la actualidad ejerce la vicepresidencia de la Comisión de Agricultura en el Núcleo Maracay y es miembro de la extensión de la Academia de Ingeniería y Hábitat en España. También ha destacado en otras actividades como miembro de la Junta Directiva de Fundacity Aragua, miembro del Consejo de Fomento de la Universidad Central de Venezuela, miembro de diversas comisiones en el FONACYT y coordinador de la Comisión Local de la Orden José María Vargas. Por su desempeño obtenido, ha sido merecedor de premios y reconocimientos. Tiene una mención honorífica del trabajo presentado en las 9ª Jornadas Agronómicas, con decoraciones en diferentes órdenes, en diferentes categorías, menciones de la Orden José María Vargas y un reconocimiento de la Comisión de Beneficio Académico. Pertenece a múltiples sociedades científicas y profesionales, nacionales e internacionales. Como podrán ver de este apretado resumen de su hoja de vida, es un profesional con larga trayectoria en el campo de la mecanización, al cual vamos a dejar en el orden de la palabra. A los efectos del evento, vamos a hacer la presentación con audio, la proyección y luego al final las preguntas, las cuales pueden ser formuladas en el chat o pedir la palabra al final de la intervención, de que haya corrido, de que se haya visto la presentación. El profesor nos hizo la grabación y por lo tanto vamos a decirle a nuestro administrador de la plataforma, el profesor Larry, que nos lo proyecte. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados compañeros. Buenas tardes. Aquí estamos presentando ante ustedes
una conferencia sobre la selección de equipos agrícolas. Espero que sea de su completo agrado. La selección es fundamental porque alrededor del 50% de los costos de producción de un cultivo se van solamente por el uso de la maquinaria. Así que es importantísimo hacer una selección lo más adecuada posible. Es por ello que una orientación no adecuada por parte del vendedor y a la vez una decisión del agricultor basada en el orgullo de posesión van a provocar una gran ineficiencia en la selección. Y eso es observable en los costos de operación que se convierten en algo muy difícilmente sostenible. Cisco en el año 94 indicó que la máquina a seleccionar debe ser capaz de realizar de manera satisfactoria su trabajo en el tiempo disponible para la operación y que produzca el máximo beneficio posible. Cuando se compra, o mejor dicho, cuando se piensa en la compra de equipos de segunda mano, tal como tractores y otros equipos motorizados, debe considerarse además de su estado de conservación, aspectos tales como la potencia de esa máquina, las horas de uso, la marca y modelo que implique tener suficiente respaldo de repuestos a nivel nacional y los años de uso de la máquina no haya superado demasiado la vida útil de la misma, que internacionalmente se estima en unos 10, 12 años, pero realmente para nuestra situación crítica con la agricultura en nuestro país, nosotros observamos con facilidad máquinas de 15 años ahí funcionando y de 20 años todavía funcionando. Uno debe comparar para ver las diferencias de la actividad agrícola con el uso de las maquinarias en locales cerrados como en industrias, por ejemplo. Hay unas diferencias muy marcadas que hacen ver lo complejo del proceso agrícola. Entre ellas podemos citar las siguientes. Muchas explotaciones diversifican su producción, o sea, tienen varios cultivos y no solamente van a tener un solo tipo de trabajo. Los cultivos están sujetos a variadas condiciones climáticas porque van a estar al aire libre, no van a estar bajo techo como en la fábrica. Las labores deben ubicarse en épocas muy precisas. Se utiliza un tractor como fuente móvil de potencia con diversos implementos, por lo que puede verse afectado el sistema de máquinas con cualquier alteración. Y la disponibilidad y capacidad de la mano de obra es muy variada. Van a tener diferentes tipos de personal y pueden tener en un momento dado un número menor o mayor de lo esperado. Se requiere la ejecución oportuna de las operaciones a causa de las variaciones climáticas y biológicas. Es importante conocer que la selección de la maquinaria agrícola precisa ajustar algunos factores para lograr un beneficio económico favorable, tales como rendimiento de los implementos, o sea, la cantidad de trabajo que puede realizar por unidad de tiempo, la disponibilidad de la potencia, o sea, la unidad de potencia que esté disponible para hacer la labor. Es diferente un implemento, por ejemplo, para la labranza que un implemento para la siembra.
va a variar la potencia a utilizar. También el tipo de mano de obra disponible para esa operación. ¿Cuánto dura esa operación? Y si hay las posibles demoras en la misma, o sea, por causas no atribuibles al operador o a la operación en particular, y a veces atribuibles, como fallas en la operación, fallas en mantenimiento. Y por último, la determinación de los costos. El autor de la década de los 70, Frank, ha establecido un diagrama de trabajo para hacer la selección de equipos agrícolas, que es bastante sencillo y práctico. Primero, considera la planificación de la empresa con base al tipo de los equipos requeridos y la manera de cómo realizar esas operaciones. Luego, mediante una programación adecuada, fije el calendario de actividades, determinando en ese momento la capacidad de trabajo que se va a requerir para determinada operación y la potencia necesaria para realizarlas. Y finalmente, procede con la selección de los equipos. Aquí podemos observar en este gráfico, en la planificación, donde establece el plan de la empresa, qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo. Y recomienda la realización de un calendario de actividades, el cálculo de la potencia que se va a requerir, así como la capacidad. Y es preciso determinar el tiempo que se va a requerir para hacer eso basándose en el calendario de actividades que se tiene, la determinación del tiempo que disponemos para hacerlo, donde establece el plan de la empresa, qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo. Y recomienda la realización de un calendario de actividades, el cálculo de la... Para hacer esa selección, hay un procedimiento que recomendamos particularmente, que en primer caso, la determinación de las características agroclimáticas de la zona. En varios aspectos, los dos más importantes, qué cultivos se van a desarrollar y cuáles son las características del área para ser utilizada, cuanto al tipo de suelo, las condiciones climáticas. Podemos hacer uso de mapas históricos de distribución de lluvia, aunque últimamente eso ha variado bastante, pero tenemos que basarnos en algo que haya sido previamente establecido. Y como segundo aspecto, cuáles son las operaciones que vamos a realizar. Al disponer de estos aspectos, entonces se hace uso de un gráfico de estación de crecimiento que nos permite a nosotros fijar los periodos climáticos, la determinación de los lapsos de operaciones y el cálculo de los días hábiles por operación.
La determinación de la capacidad efectiva requerida es muy importante en este procedimiento. Entendía la capacidad efectiva requerida como aquella que vamos nosotros a realizar considerando el ancho de trabajo de implemento o si es el caso una cosechadora, el ancho que cubre en su trabajo, la velocidad de operación recomendada para que sea favorable el resultado del trabajo. Es muy diferente una velocidad lenta como en el caso de equipos de labranza a una más rápido como el caso de control de plagas y enfermedades, por ejemplo. Y debe tomarse en consideración que son operaciones individuales, tal como cité, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Y son operaciones que se deben hacer por lapso, o sea, seguir un orden determinado para tener el resultado apropiado. Debe determinarse ese ancho de trabajo o si se dispone ya de toda la información del equipo, bueno, saber que el ancho físico de la máquina no es exactamente el ancho de trabajo, sino al hacer varios pases, determinar el trabajo realizado y el número de pases que se hicieron. Y de esa manera podemos saber cuál es ese ancho de trabajo real. Y la cantidad de los equipos que vamos a utilizar en la operación. O sea, estamos trabajando dependiendo del tipo de actividad. Y por último, la estimación de la cantidad y tipo de unidades de potencia. Entre todas estas máquinas realmente hay que considerar aspectos muy importantes en el caso de los costos de esa maquinaria también, que no lo vamos a tocar como tema en esta oportunidad, pero es importante tomar en consideración aspectos tales como costos fijos, costos variables, o sea, los costos fijos, aquellos que van a suceder independientemente de que la máquina se use o no se use, simplemente por el simple hecho de poseerla. Y los costos variables, aquellos sí que van a aumentar en la medida que se utilice más el equipo. O sea que es importante tomar en cuenta eso. En cuanto a la maquinaria de la cual vamos a disponer, hay que ver el estado de ella porque puede haber sido nueva o puede ser comprada de segunda mano, el precio de compra y el valor remanente, el uso anual y la vida útil, y algunos aspectos como el costo de alquiler, cuánto es el alquiler de esa operación, cuando no se dispone de máquinas, sino se contrata la labor con otra persona que disponga del servicio. Esos aspectos van a ser muy importantes al final de esta presentación, donde vamos a determinar lo que sería el punto de equilibrio para saber si se procede a alquilar o se procede a hacer la compra de los equipos. En ese gráfico de estación de crecimiento, donde se van a colocar los datos sobre la precipitación mensual, se pueden hacer estimaciones de, digamos, de 20 años en la serie que se observe. Es lo recomendado. En este caso, unos datos presentados por el ingeniero Silva, de un gráfico de estación de crecimiento. Junto con la curva de precipitación vamos a tener la curva de evapotranspiración potencial. Y le añadimos una curva de evapotranspiración potencial, pero la mitad. Entonces ahí observamos donde se corta la curva de precipitación con las otras dos.
Bueno, entonces tenemos un laxo que es de corte que genera el sector A, B. Ahí, ese lo llamaríamos un periodo prehúmedo, ¿de acuerdo? Después el otro sector sería el BC, que sería el periodo húmedo, grado de mayor cantidad de las precipitaciones son muy superiores y superan la evapotranspiración. Y el sector CD, que lo llamaríamos el periodo poshúmedo, para hacer otras labores, como es el caso de la cosecha, por ejemplo. ¿Okay? Eso nos va a permitir a nosotros poder determinar entonces ese calendario de actividades que va a tener una relación muy directa con estos periodos que hemos establecido en el gráfico de estación de crecimiento para el cultivo en una zona determinada. Tomando como base las fases establecidas en el gráfico de las estaciones de crecimiento, se procede a establecer el calendario de trabajo, donde se detallan de una manera sistemática y ordenada las diferentes labores que deben realizarse durante el año. Los lapsos de tiempo pueden expresarse semanalmente o mensualmente, dependiendo ello de los datos disponibles y de la precisión que se desee con los cálculos. Esta representación puede ser hecha de diversas maneras, aunque resulta adecuado representar el calendario como un gráfico de Gantt. Estas labores han de realizarse a cielo abierto, como ya hemos establecido previamente, por lo cual se limitan a ciertos periodos de tiempo y la capacidad de las máquinas es determinante para ello. Bueno, aquí hay un ejemplo de ese calendario donde para diferentes labores se expresa, digamos, la época. Aquí se presenta, por ejemplo, desde abril hasta el mes de diciembre, donde hay labores ya a partir de mediados de abril hasta ya casi concluyendo el mes de octubre. Todo va a depender, claro está, del cultivo con el cual estemos trabajando. Y entonces habrá traslape de operaciones que implican entonces un tratamiento más preciso de las labores a realizar y los equipos que vamos a disponer, si es uno solo, si son varios. ¿De acuerdo? Operaciones agrícolas mecanizadas deben realizarse, como dijimos anteriormente, a cielo abierto, por lo cual ellas están limitadas a un cierto periodo de tiempo y la capacidad de la máquina debe ser tal que las operaciones puedan ser realizadas dentro de ese periodo. Todo ello va a depender entonces del tamaño de la máquina, el cual determina la capacidad. Hay que tomar en cuenta la eficiencia de la operación y el tiempo laborable disponible dentro del periodo específico. Pues cada región tiene un clima específico, ciertas características particulares de suelo, donde la condición para el drenaje es fundamental para estimar los días laborables. Los días húmedos, así como un suelo húmedo, son razones suficientes para detener o no permitir que se inicie una operación agrícola, pues afecta la trabajabilidad. Ese es un método de trabajo que habría que seguir. El caso específico de la cosecha, por ejemplo, el uso de las combinadas. Una combinada equipada con oruga, en lugar de caucho, puede trabajar en campos húmedos sin provocar un daño inaceptable al suelo. Pero el método con ese tipo de máquina utiliza un criterio para el contenido de humedad del suelo que diferirá de otro método que incluye una combinada, por ejemplo, equipada con caucho. Y se pueden aplicar algunas medidas compensatorias como disminución de la velocidad de trabajo, de la operación o de giro de
del molinete o separación entre los elementos de la cosechadora para provocar la trilla. Hay muchos aspectos a considerar en esta operación tan delicada como es la cosecha. Es importante que para determinar el tiempo disponible se debe restar del tiempo total del periodo el tiempo no disponible por causa de días perdidos a causa de la lluvia, abarcando no solamente cuando la precipitación no permite realizar las labores, sino además los demás días cuando las condiciones del suelo de la planta no favorecen la ejecución de los trabajos. Eso tiene mucho que ver con las características de drenaje de ese suelo. Muy diferente a un suelo pesado, extra pesado, a un suelo liviano. Hay muchos autores que han hecho aportes significativos en mecánica de suelo, pero no vamos a entrar a trabajar con esta actividad porque estamos hablando de planificación. Entonces es preciso considerar otros aspectos que más adelante se citarán. Bueno, como ya citamos, ese aspecto de posibilidad de trabajabilidad, muy estudiado por autores Gense y Blauer en el año 94. Otros, como habíamos dicho, establecen lo del límite plástico. Pero en nuestro caso, vamos a usar una metodología práctica para la determinación de ese tiempo disponible, establecida por Norero en el año 82, quien trabajó en el CIDIA, y Delgado. En el cuadro que se ve a continuación se ven algunas condiciones diferentes de drenaje del suelo que son determinantes para el establecimiento de la metodología. Bueno, en este caso podemos observar cuando la intensidad de lluvia es superior a 2,5 milímetros día, o litros por metro cuadrado, como también se expresa, entre 2,5 a 5, se establecen varios rangos, de 5.1 a 25, de 25.1 a 50 y mayores a 50 milímetros. Y va a depender entonces, dependiendo del tipo de suelo, las condiciones de drenaje que se presenten. Por ejemplo, cuando las condiciones de drenaje son buenas, un suelo liviano, que no tenga tantos problemas, ahí observa entonces el aspecto de los días que se perderían en cada caso. Y te permite de esa manera determinar un factor K, que es muy importante en la fórmula determinada por Norero y Delgado, donde hicieron un ajuste de la curva a meses de 30 días. Y nos da a nosotros que para ese valor va a ir subiendo dependiendo de las condiciones del suelo, de suelos más livianos hasta suelos muy pesados, o sea, desde 0,003 a 0,008. Y eso es muy importante, estos valores, para aplicarlos en las fórmulas que se utilizan y que veremos a continuación. Aquí podemos ver esta expresión donde la Y son los días hábiles por mes que se obtienen, donde se consideran los números de día calendario que están acá, digamos que sea 30, por ejemplo, multiplicado por el número E, y eso elevado, ¿no?, a un exponente negativo, dado por el producto del coeficiente por condiciones de drenaje K y la precipitación estimada en milímetros por mes. Recuerden, siempre hablamos de estimado porque estamos hablando de planificación.
Abajo tenemos un ejemplo que nos clarifica esto. Por ejemplo, para 30 días con un suelo con un factor de condiciones medias. Digamos que la precipitación fue de 100 milímetros en esa oportunidad y eso nos da 18 días disponibles. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 18 días en el mes? Bueno, claro, eso ya es imposible de determinarlo. Pero con fines de planificación sabemos que disponemos que para la operación que se debía realizar en ese momento de 18 días de los 30 que estaban presentes. Eh, Veremos que ese tiempo disponible, como dijimos, se va a expresar en horas, por lo que la jornada diaria puede ser variable. Algunas labores hay que hacerlas en horas nocturnas, cuando el suelo está apropiado para ello y disponemos de máquinas que pueden hacer la labor en esa oportunidad y operadores que lo hagan de manera eficiente. En otros casos, como la aplicación de productos químicos, la cosecha, se ven afectados, por ejemplo, por el viento y la humedad ambiental. Hay que tomar en consideración aspectos como los días feriados o no laborables para labores efectuadas en periodo seco. Un día o dos no afectan significativamente las necesidades de utilizar los equipos. Pero en el caso de periodos críticos provocados principalmente por condiciones agroclimáticas indeseables, es preciso utilizar estos días para realizar las operaciones agrícolas, aunque su uso implique costos adicionales de mano de obra. Sin embargo, es posible hacer una estimación de esos días y combinar su incidencia con días perdidos por causa de lluvia, considerando la probabilidad de ocurrencia. La capacidad efectiva requerida va a ser determinada de acuerdo a la siguiente expresión que aquí presentamos. Eh, Se considera el producto de la superficie a trabajar expresada en hectáreas por el número de pases a efectuar. Y eso divide ese producto dividido por el tiempo disponible en horas. Eh, Hay casos en que el número de pases es uno solo, como es, por ejemplo, la cosecha o alguna otra labor donde solamente se pasa una sola vez la maquinaria. Pero en el caso de otras labores, pues como en labranza, rastreo, por ejemplo, pues esa N significa el número de pases que se le efectúa. Y el resultado es obtenido en hectáreas por hora. Ahora bien, otro componente que es el ancho de trabajo mínimo que se requiere, expresado en metros, viene dado por la siguiente expresión, obtenida justamente de la misma fórmula de la capacidad efectiva requerida. Simplemente se despeja el ancho. Entonces ahí se observa cuál es ese valor. Si el ancho de trabajo supera el ancho comercial que se puede ofrecer a nivel comercial, o debe ajustarse a la potencia del tractor, entonces se requiere más de un equipo. Esta metodología es particularmente útil para la realización de operaciones individuales, es decir, aquellas donde el lapso de tiempo disponible es utilizado exclusivamente para ejecutar una operación agrícola. Ahora bien, en el caso de ser necesario combinar diversas operaciones para realizarlas en un periodo de tiempo, fijo de tiempo, tal como sucede en la preparación convencional de suelo, se hace uso de la fórmula que aparece a continuación, donde eh, los días hábiles disponibles se determinan mediante los siguientes componentes, o sea, la superficie
a trabajar en hectáreas, dividido por la jornada de trabajo expresada en horas por día, y todo ello multiplicado por estos componentes términos que vienen dentro de los corchetes, donde n implica el número de pases que se le va a dar al implemento, la capacidad efectiva de cada operación, hectáreas por hora, y el número de implementos requeridos, luego de haberlos calculado. Entonces, dependiendo de cada uno de los pases de los equipos utilizados, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, tres equipos utilizados para esa operación, nos da los días hábiles para la utilización de todos esos equipos que hemos tomado en consideración. Es importante destacar que esa capacidad efectiva de una máquina se calcula de acuerdo al ancho comercial del, del equipo seleccionado. Y dentro de la fórmula que vimos anteriormente, solamente se puede variar la duración de la jornada, o sea, trabajar aparte del día en la noche, por ejemplo, o la superficie que vamos a cubrir, porque el otro aspecto, como el número de pases, obviamente es algo que ya está predeterminado. Entonces, es necesario considerar exclusivamente esos dos aspectos, o variar la duración de la jornada o el área que es capaz de cubrirse con el equipo. Las operaciones agrícolas van a necesitar distintos requerimientos de tracción. Eso es algo que hemos considerado anteriormente. Ahora, en el caso que haya explotaciones donde se deben utilizar varios tractores debido al área de trabajo, es recomendable seleccionarlos con potencias variables, así se diversifica el trabajo. Ahora, cuando la superficie permite utilizar solamente un tractor para todas las actividades, la determinación de su potencia va a ser determinada por los requerimientos de la labor que presenta una mayor exigencia, tal como el caso de la operación de aradura cuando se haga o rastreo pesado. Cuando queremos saber cuántas unidades de potencia y de qué tipo se van a requerir, es importante conocer el valor de la aplicación de la potencia en cada uno de tres puntos. Uno, que sería a la barra de tiro, luego el toma de fuerza y luego la potencia que debe generar el motor. O sea, estamos hablando de menor a mayor. Para eso podemos utilizar estas expresiones que aquí se presentan. Entonces, para determinar la potencia de la barra de tiro en kilovatios, se toma en consideración cuánto requiere de tracción la máquina que estamos colocando o equipo que estemos colocando detrás del tractor, expresado en kilonewton por metro de ancho. Esas son determinaciones obtenidas de la Asociación de Ingeniería Agrícola en Estados Unidos, la SABE, la D497, y fijan una velocidad de 4.8 km por hora. O sea que pudiera variar un poco dependiendo de la velocidad a que estemos aplicando para cada equipo. Luego, considerar la profundidad de trabajo a la que va a elaborar, el ancho de la máquina que estamos hablando, la velocidad de operación expresada en metros por segundo. Si lo tenemos en kilómetros por hora, pues simplemente utilizamos el factor 3.6 dividiendo a kilómetros por hora para obtenerlo en metros por segundo. Luego la potencia a la toma de fuerza, que obviamente es un poco más alta que la potencia a la barra de tiro, porque no están actuando el efecto de las ruedas sobre el suelo y se expresa igualmente en kilovatios. Para determinarla, pues es importante ver cuál es la relación de transmisión
entre la barra de tiro y la toma de fuerza, esos son datos obtenidos de algunas tablas, se consiguen con facilidad. Y por último, la potencia que se va a generar en el motor para poder obtener esos diferentes valores de potencia ya expresados. Entonces toma en cuenta la potencia obtenida del toma de fuerza se divide entre el factor 0.83, que es un factor de cálculo ya determinado en varias, para la mayoría de los tractores. Seguidamente vamos a presentar tres tablas donde hay algunos valores interesantes obtenidos de pruebas de campo que son de gran utilidad para los cálculos indicados anteriormente. En el caso anterior, para equipos de labranza, y en este cuadro, pues para sembradoras y mantenimiento de cultivo, ya sea control químico o control mecánico. Seguidamente, para la cosecha, donde tomamos en consideración para una combinada y un ejemplo para cosecha en el caso de forraje. Obviamente aquí faltan muchas máquinas, pero toman como referencia estas que estamos presentando solamente. Una parte importante de considerar es el uso anual de las máquinas agrícolas. Para ello, una expresión bastante simple, utilizando ya parámetros previamente establecidos, nos permiten conocer ese uso anual. En este caso, es el producto de la superficie trabajada expresada en hectáreas por el número de pases de la máquina y todo ello dividido por la capacidad efectiva de la operación expresada en hectáreas por hora. Por eso nos va a dar horas de uso de la máquina en particular. Ahora, en el caso del calcular el uso anual de cada tractor, pues es preciso conocer las máquinas que va a accionar, para lo cual se puede elaborar una tabla donde se especifique el uso dado a todo el sistema de máquinas para ese tractor en particular. Los usos anuales más o menos normales, determinados internacionalmente, van de 400 a 1000 horas por año para un tractor, con un promedio de 700 a 800 horas. Eso va a variar obviamente del trabajo que vaya a ejecutarse al final. Un aspecto que me gustaría agregar en esta presentación, que realmente tiene más que ver con la parte económica, pero también es un problema de decisión del propietario de los equipos o de la explotación agrícola. Es la determinación del punto de equilibrio. O sea, es un componente muy importante en la selección de las máquinas agrícolas que está relacionado con el costo de operación y viene dado por ese, que es el punto de equilibrio que también se denomina umbral de rentabilidad. Ese puede determinarse para varias condiciones de trabajo, entre ellas la comparación entre labor manual o contra la operación mecanizada, por ejemplo, cosecha a mano, cosecha con máquina, aplicación de fertilizantes. Otra opción es la de máquinas que tienen capacidad diferente. ¿Cuál escoger? ¿Una de menor o una contra una de mayor capacidad o viceversa? Y por último, la operación mecanizada con máquina alquilada o en comparación con una máquina adquirida. Entonces, con fines plenamente demostrativos, vamos a presentar un gráfico para determinar el uso de cosechadora combinada alquilada versus una adquirida por el propietario. Para ello, vamos a necesitar conocer el área que va a ser cosechada y los componentes del costo de operación de la máquina propia y el costo de alquiler de una máquina arrendada.
Obviamente, para un mejor conocimiento de esto se va a precisar de conocimiento, conocimiento de parte del quien será la conferencia sobre costos que se puede conseguir en cualquier lugar. Sin embargo, se puede ofrecer información al respecto de manera posterior. Bueno, aquí observa un gráfico para el ejemplo que expresamos anteriormente de comparar la adquisición de una máquina para hacer la labor de cosecha o proceder más bien con el alquiler de la misma. No es necesario elaborar el gráfico, simplemente se coloca como referencia. Lo importante es determinar el punto de equilibrio justamente que viene dado, en este caso, observan ahí, por el corte de la curva que representa la máquina adquirida con una recta que en este caso es paralela al eje de las X, y ese punto de corte es el que va a determinar en el sector de la izquierda que sale más económico alquilar el equipo y hacia la derecha adquirirlo. Todo basado en el uso que se le dé que sea necesario para la máquina a utilizar en la cosecha. Entonces, reitero que no es necesario dibujar el gráfico, simplemente vamos a colocar las expresiones que permiten determinar el punto de equilibrio de manera directa. Como habíamos dicho con anterioridad, veríamos la expresión para calcular ese punto de equilibrio en el caso de una cosechadora. Acá pues se considera pues que si se va a hacer un proceso de escogencia y selección, no pueden tener costo ya determinado para una máquina en propiedad, sino simplemente el hecho de si se va a adquirir una y ver cuál pudiera ser el costo de la misma. Para ello tomamos en cuenta pues los costos fijos que se estiman, que vienen dados justamente por el hecho de simplemente de poseer la máquina, o sea, el costo de propiedad, o sea, tener el aspecto de la depreciación que puede sufrir la máquina, los intereses por la inversión, el seguro o riesgo de no asegurar la máquina y el sitio de alojamiento de la misma, que también tiene un costo. El otro aspecto que es el costo de la labor alquilada expresada en bolívares por hectárea, que de repente pudiera variar dependiendo de la superficie que vaya uno a contratar. Entonces, en vez de ser paralela al eje de la X, pudiera tener una pequeña inclinación hacia abajo, es decir, en la medida que haya más superficie, pues pudiera cobrar menos por hectárea. Y por último, el costo variable unitario de la cosechadora a adquirir, expresada en bolívares por hectárea. Como ustedes saben, como costo variable, pues aspectos como reparaciones, mantenimiento, uso de combustible, lubricante, mano de obra y todos aquellos aspectos que van a variar dependiendo del uso que se le dé a la máquina. En el caso de un implemento que viene acoplado al tractor, el punto de equilibrio varía un poco, justamente por el simple hecho de disponer de ese tractor que está conectado a la máquina en cuestión. Entonces debe considerarse el costo fijo del implemento o de la máquina que va conectada al tractor expresado en bolívares por año, el costo unitario del tractor, o sea, expresado en bolívares por hora, ese costo unitario donde están sumadas el costo fijo y variables del tractor, pero al final expresado, como dije, en bolívares por hora. El costo variable unitario del implemento, expresado en bolívares por hora,
y la capacidad efectiva de la operación expresada en hectáreas por hora. Y para completar, pues, el costo de la labor cuando se alquila expresada en bolívares por hectárea. De esa manera podemos tener el punto de equilibrio para un equipo conformado por un tractor y un implemento. Ahora bien, pudiera suceder el caso que yo vaya a utilizar, por ejemplo, el caso de un solo tractor con varios implementos, y pudiera suceder que determinada labor para un implemento dado se implica que puede adquirirse, o también pudiera implicar en otro caso que pudiera alquilarse. Entonces hubiera una combinación ahí que no sabemos qué podemos tomar porque están combinados alquileres con adquisiciones. Entonces, para eso se puede determinar el punto de equilibrio a través del uso de una combinación para obtener un sistema de máquinas. Y esa es otra manera de hacer el cálculo más completo. En el ejemplo que presentamos seguidamente, para calcular el punto de equilibrio en un sistema de máquinas, vamos a considerar el uso de un tractor que tiene unas 800 horas al año para conectarse a una rastra pesada, a una rastra liviana, a una sembradora y a una aspiradora para el control químico. En el caso del rastreo pesado y el control y la siembra, un solo pase. En el caso del rastreo liviano y control químico, 2 pases. Esto es para una superficie de una explotación de 200 hectáreas. En primera instancia, se colocan valores de costo fijo en bolívares por año. Y es importante destacar que todos estos valores que están aquí son referenciales. No tomemos en cuenta el valor actual del dinero. Lo importante es la manera como se hace. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, lo puede cerrar. Obviamente, el uso anual en el año. Cada caso, que sería justamente la superficie multiplicada por el número de pases. Después, el costo variable unitario expresado en bolívares por hora en el cálculo correspondiente que se hizo en su oportunidad. Luego, la capacidad efectiva expresada en hectáreas por hora. La siguiente columna, que es el costo variable unitario, lo vamos a obtener de sumar el costo variable unitario de bolívares hora con el costo bolívares unitario bolívares hora del tractor. Y ese valor, esa suma, la dividimos por la capacidad efectiva. Y entonces vamos a obtener cada uno de los renglones que allí aparecen. El siguiente, que es el costo variable total, expresado en bolívares por año, pues simplemente costo variable unitario en bolívares por hectárea lo multiplicamos por el número de hectáreas que en donde se está operando. Y se obtienen esos valores. Y por último está el costo de alquiler, expresado en bolívares por hectárea, y luego el total en bolívares por año, igualmente multiplicando esas bolívares por hectárea por las hectáreas por año en cada uno de los renglones. Ahora, al final podemos observar costo fijo total del sistema, donde se suman todos los costos fijos de bolívares por año de los implementos más el tractor. Seguidamente, el costo variable total del sistema, expresado en bolívares por año, que justamente es el segundo que aparece ahí de 4.632.800. También la suma de esa celda que estamos viendo. Y por último, el costo de alquiler total del sistema, igualmente
obtenido de la suma de la última columna. Entonces, las fórmulas a utilizar sería determinar el costo variable unitario como la división entre el costo variable total del sistema entre la superficie, las 200 hectáreas en que se está trabajando. Luego, el costo de alquiler unitario, obtenido igualmente el costo de alquiler total del sistema entre la superficie. Y el punto de equilibrio es obtenido con una división del costo fijo total del sistema entre la diferencia entre los dos valores anteriores. Eso, en los tres casos, obtenemos bolívares por hectárea. Y al dividirlo, el punto de equilibrio, vamos a obtener hectáreas por año. ¿De acuerdo? Como el área de trabajo era de 200 hectáreas y es menor que el punto de equilibrio, si nos referimos al gráfico podemos observarlo, es recomendable alquilar todas las labores. Aunque debido a su cercanía, deben hacerse consideraciones adicionales. En áreas menores pero cercanas al punto de equilibrio, como en el ejemplo anterior, se puede preferir disponer de equipo propio en algunas situaciones. Unas de ellas son las siguientes. Necesidad de contar con la máquina en el momento preciso. A veces, y sucede con frecuencia, solicitamos el alquilar una máquina y el proveedor que hay cercano pues las tiene ocupadas en otra explotación y pudiera pasarse el tiempo de la cosecha. Un segundo aspecto interesante es desear obtener un trabajo de buena calidad, a veces no logrado con equipos arrendados a contratistas. Eso se observa en algunos casos, pues que la máquina que uno alquila llega sin haberse limpiado del trabajo que venía haciendo en otra explotación y algunas semillas indeseables pues pueden caer en el campo nuevo. Otro aspecto es poder realizar algún trabajo especial que no lo hacen los contratistas. Y por último, si queda tiempo disponible, hay la posibilidad de obtener ingresos adicionales arrendando el equipo adquirido a otros productores. Ahora bien, en superficies mayores, supongamos que el ejemplo anterior hubiera dado ese punto de equilibrio, pero la superficie fuese superior, digamos, por decir algo, 240 hectáreas la superficie de la explotación, que es cercana al punto de equilibrio, donde económicamente resulta más adecuado adquirir el equipo, se pudiera querer tomar una decisión diferente en casos como los siguientes. Que el productor tenga problemas financieros para adquirir la máquina. La necesidad de lidiar con mayor cantidad de personal y las complicaciones derivadas de ello, incluyendo la posible escasez de operadores especializados. Como tercer aspecto a considerar puede ser la posibilidad de disponer a través del arrendamiento de máquinas nuevas, garantizando menor cantidad de detenciones en la operación. Y por último, la poca accesibilidad a los centros de servicios cercanos y que estén bien dotados, que muchas veces es difícil o puede suceder en un momento caso que el centro de servicio quede muy alejado y eso afecta el trabajo que se viene haciendo en la explotación. Bueno, hemos terminado. Hay temas que se pudieran hacer más extensos. Es importante destacar que muchos de los cálculos y estimaciones que están acá se pueden mejorar haciendo uso de las tecnologías modernas para determinar costos y otros aspectos, utilizando unos software que se pudieran generar o que ya estén disponibles para ello. Sin embargo, lo que se ha querido es dar un pase rasante de estos aspectos de selección de máquinas
Y al final lo referente al punto de equilibrio, que también es un aspecto importante a considerar para la selección. Aquí dejamos algunas referencias utilizadas en este trabajo que pueden ser de utilidad. Muchas gracias por su atención y quedamos pendientes de las preguntas y esperemos que las respuestas, en mi caso, sean satisfactorias. Y además de eso, estoy disponible para cualquier consulta posterior. Muy buenas tardes y muchas gracias. Eduardo. Sí, yo levanté la mano, pues no sé quién está dirigiendo el debate, no sé si está Miguel por ahí. Bueno, Rafael, creo que hiciste una exposición muy clara y muy adecuada para comprender el proceso. Pero claro, al final tú dijiste algo que es justamente el tema que yo deseaba tratar, ¿no? Bueno, hay un punto inicial eh, que vincula todo este proceso con la agroclimatología, porque allí en aquella ecuación donde tú dices llueve 100 milímetros, no es que llovió, es que esa es la predicción de lluvia y para eso se necesita tener los registros y tener, digamos, capacidad predictiva, ¿no? De la lluvia que va a ocurrir. Eh, Estoy hablando de muchísimos años atrás. Este, yo dirigí una tesis para calcular la probabilidad de secuencias de días secos estimados como no estamos tomando en cuenta la humedad del suelo, sino simplemente una ecuación de P menos E para un cierto valor umbral, ¿no? Y bueno, ese es un tipo de análisis que después yo no lo he visto más, pero creo que sería muy útil para hacer ahora, después que tienes el dato de cuántos días, la distribución de los días, basado en estadísticas de secuencias de días secos. Y es una línea de investigación interesante para los agroclimatólogos, ¿no? Después pregunto si, claro, con la tecnología actual, en realidad también se puede sustituir todos estos elementos probabilísticos por elementos eh, basados en sensores, sensores de humedad en el suelo y la mejor relación del contenido de humedad en el suelo con la labor que se va a realizar, ¿no? Entonces sería otro tipo de enfoque. Y hay algo que me parece muy interesante a partir de todo lo que tú has explicado, que lo has explicado fundamentalmente para una finca, creo que pusiste el caso de una finca de 200 hectáreas, pero pensemos cómo aplicar esto en una compañía de prestación de servicios, de mecanización agrícola, para que la empresa tenga la mayor rentabilidad y también sea muy eficiente en cuanto al uso de la inversión que está teniendo y cómo seleccionar para una gran área, vamos a decir, empresas que vayan a competir en la prestación de servicios para miles de hectáreas en la zona de Calabozo o en la zona de Turén.
Em, y creo que es que lo que tú nos expusiste está tan claro que no sé si tus alumnos u otros, digamos, eso ya hoy se puede transformar en un app apropiada para elegir la máquina, para ver la rentabilidad, todo esto, si eso lo están, esa línea de tecnología ya se está incorporando en la facultad. Este, pasar todo esto a niveles de app. Hay otra pregunta, otro comentario que tenía es sobre este, en los análisis de costos. Es algo que nosotros no hemos visto que se hayan desarrollado estadísticas suficientes en Venezuela. Y cuando uno está analizando estas cosas en Estados Unidos, uno recurre, hay infinidad de sitios donde están los estimados de costo para máquinas, para potencias, para marcas, lo que uno quiera, y al nivel de detalle que uno quiera, ¿no? Eso simplifica mucho el trabajo. Aquí, pues hay que calcular toda esa serie de costos que tú indicaste, ¿no? Entonces, hay que pregunto si tenemos mecanismos que hagan fácil esa estimación de costos cuando no tienes datos tabulados de mucho tiempo, ¿no? Y otro comentario, y con este término, tiene que ver con lo que tú señalabas de que era tal vez inadecuado que una máquina llegara sucia y contaminara una parcela. Bueno, eso también se supera con las técnicas de control de calidad que hoy existen y que están en cualquier manual de gerencia de proyectos, ¿no? Y en el contrato de prestación del servicio de el contratista de mecanización, pues debe estar incluido que es su responsabilidad cubrir cualquier costo del efecto de una contaminación por causa de que su máquina, cuando llega a prestar el servicio, no lleva la garantía de control de calidad. Bueno, yo entiendo que nosotros, es difícil todas estas cosas que avanzan en el mundo, que tal vez no estamos preparados, pero digamos que en nuestras facultades, pues hay que señalar que estas cosas ocurren, tal como tú lo indicaste, pero también hay que señalar que estas cosas no deberían ocurrir, o si ocurren, tienen que ser sufragadas por el responsable con buenos contratos de trabajo, de prestación de servicios y con todos los mecanismos que se disponen hoy en día. La consecuencia de eso, aumento del costo de producción, porque alguien tiene que pagar esos servicios. Pero yo creo que los costos de producción de la agricultura en Venezuela están muy por debajo de los costos reales, porque la contabilidad de costos que se requiere para tener una agricultura de calidad es insuficiente. Por ejemplo, no se hace la traslación de costos. Algo que he visto en la literatura, por ejemplo, tú dices, la probabilidad de perder una cosecha es de 20%, quiere decir que vas a perder una cosecha cada 5 años. El costo de esa cosecha perdida, tú lo agregas al costo de la cosecha que sí vas a obtener. Y de esa manera el agricultor está cubierto sobre la cosecha perdida. En ese caso, la transferencia de riesgo es directa. En el otro caso, pues tiene que comprar un seguro agrícola. De manera que hay opciones para este tipo de proteger al agricultor económicamente y también garantizar el, el costo real de producción, incluyendo los riesgos asociados. Bueno, eso era todo. Me pareció muy bien, muy interesante, muy didáctica, muy clara la exposición, pero creo que a partir de ella se pueden hacer muchísimas cosas
con la tecnología actual para simplificar la aplicación de la metodología. Gracias. Bueno, te puedo contestar algunas cosas. Eduardo, tienes toda la razón. En la parte de determinación de los días hábiles, el planteamiento hecho por Norero y Delgado consideran los días posteriores a una precipitación. ¿Ok? Y entonces justamente ellos obtuvieron esa ecuación basada justamente no solo en la precipitación del momento, sino los días que quedaron, que el suelo quedó todavía con mucha humedad que no permitía la utilización de maquinaria. Peor en el caso de preparación de suelo. Entonces, allí está. Ahora se le ha planteado en diversas oportunidades a la gente de la cátedra de climatología hacer un trabajo conjunto. Pues sería bien interesante para poder afinar estos valores con los datos que hay en el país y de esa manera poder disponer de una herramienta mucho más confiable. Esperemos poder lograrlo en un futuro inmediato. En cuanto a la comparación de la prestación de la compañía de prestación de servicios, sí, claro, ellos tienen ya establecido su planteamiento, se ubican en un sitio en particular, hacen un estudio de mercado, supongo, y determinan cuántas hectáreas pudieran estar cubriendo. Pero realmente las actividades de esas compañías no me he dedicado mucho a participar en la manera como programa sus actividades. En cuanto al análisis de costo, en las tablas que existen internacionalmente son utilizadas en muchos países, pero obviamente en nuestro país no disponemos de nada, a pesar de que en muchas de las reuniones que hemos tenido con asociaciones de empresas agrícolas y donde planteándoles la necesidad de llevar los registros de los costos de una manera más clara y determinante, porque de allí pueden surgir una cantidad de parámetros para nuestro país. Eso se ha repetido de manera significativa y lamentablemente no hemos podido obtener resultados favorables en ese sentido, pero hay que seguir tratando de que los costos de maquinaria no sea la maquinaria simplemente un componente del costo de la explotación, donde solamente estiman cuánto pudiera costar la labor alquilada y de ahí sacan la estimación de costos en la explotación. Hay que tener un cuidado muy preciso de los costos reales de la maquinaria que se utiliza y teniendo esos datos, podemos nosotros disponer de unas tablas mejor apropiadas para nuestras condiciones. En cuanto a la parte contaminada y control de calidad, sí tienes toda la razón. Eso debería estar predeterminado el contrato con la compañía. Cuando no está, acordémonos que los precios de las cosechas también están preestablecidas tanto por el Estado como por algunas empresas agroindustriales y muchas veces esos aspectos no son tomados en consideración, por lo cual es necesario discutir sobre ello para que no sucedan pérdidas para el agricultor. El seguro agrícola es fundamental establecerlo. Fíjate que en los costos, pues, así no se asegure la maquinaria, hay que colocarla como un componente del costo. Entonces, como dicen algunas compañías de seguro, es preferible estar asegurado y que no sucedan las cosas que todo lo contrario. Así es. Entonces, creo que es importante tomar ese aspecto en consideración. Bueno, hasta aquí y cualquier otra cosa, pues podemos discutirla en otra oportunidad. Muchas gracias, Rafael. No, excelente la respuesta y clara para todos. Si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat o pueden levantar la mano ahorita si la quieren, si lo van a hacer.
Aparentemente no tenemos preguntas, Rafael. Bueno, no me queda sino agradecer la asistencia y la presencia de una docena de compañeros que nos acompañaron pues, en esta actividad y los invitamos a una próxima conferencia dentro de unos 15 días que será ofrecida por el ingeniero Miguel Alfonso relacionado con el uso de drones en la agricultura, que esperamos que sean del agrado de todos ustedes. También tenemos planificadas algunas otras que no se han establecido todavía, pero en otras áreas de trabajo de la mecanización agrícola, para lo cual inclusive vamos a tratar de establecer contacto con las diferentes facultades de agronomía de nuestro país y ver la factibilidad de incorporar a otros profesores y gente interesada en el tema en dictar algunas conferencias que sean de gran importancia para todo el proceso agrícola del país. Muy agradecidos por su presencia. Muchas gracias, Rafael. Creo que llegamos al punto final. Me había dicho Miguel que hiciera unas palabras de cierre, pero creo que como intervención pues refleja los aspectos más relevantes que pude tomar nota de tu charla, y por eso no veo más que agradecer a ti y a todos los que están aquí presentes por este intercambio tan interesante sobre los temas de administración, planificación de la labor agrícola, estructurada con un conjunto de relaciones funcionales muy fácilmente comprensibles para todos los que seguimos la charla. Gracias a todos y, como dijo Rafael, nos vemos en la oportunidad inmediata de la conferencia sobre drones. Salimos en este momento de la reunión. Muchísimas gracias.